Hola, mi nombre es Ángela y yo soy una estudiante de la ciencia espiritual. Bueno, pues me alegra mucho volver a grabar un capítulo, un espacio para compartir con las personas que siguen mi contenido. Primeramente, lo que les pido siempre es pidan o hagan una oración a sus guías, hagan una oración a Dios o bueno, pidan siempre a la Divina Providencia que los acompañe, que les permita pues poder enfrentar de la mejor manera la información que les comparto, que pues que si ha de ser una información beneficiosa para ustedes y han de poder como sostenerla en el tiempo, que así sea y que su corazón se abra y pueda recibir esa información. De lo contrario, si es una información que en definitiva no va a servir o que les puede hacer daño o que realmente no es necesaria para ustedes en este momento, no va a ser una información de luz, entonces pues que la aparte o la retire de su camino. Pues nada, empecemos. Hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que yo llamo o que pues le he dado ese nombre de el turismo de las plantas medicinales. Entonces, para esto espero que ya hayan podido ver mis videos anteriores, si no pues no hay rollo. Yo hace unos cuantos capítulos atrás expliqué cuál era como mi cosmovisión, expliqué de manera bastante general en qué creía y por qué creía pues en lo que creía. Y de alguna manera pues traté de organizar o de presentar a ustedes desde donde me estaba yo parando para presentar mi contenido. Entonces, dado que ya les he hablado acerca de parte de mi recorrido, que es como lo que yo denominaba mi camino de sanación, cómo inició y cómo sigo estando en él, porque esto pues no es un tema, siento yo que no es un tema para darle un punto final, o por lo menos hasta ahora para mí ha sido así. En esta búsqueda que yo iniciaba más o menos hacia el 2020, dado todo lo que ya les he comentado, que creo que lo he mencionado en todos los videos, yo empiezo a tener, creo que inclusive antes del 2020, tengo como 2 episodios en los que conscientemente siento que algo fuera de lo normativamente aceptado me ocurre. Entonces yo les comentaba que pues esta situación de decepción amorosa me llevó a mí a buscar un camino distinto, y más allá de la decepción siento que fue todo el núcleo de situaciones que convergieron alrededor de esa ruptura. Yo ya les he hablado de la esfera laboral, de mi esfera familiar, de la esfera espiritual y de esta esfera amorosa, o sea, como que todo colapsó emocionalmente en diferentes momentos en mi vida, lo cual hizo que yo entrara digamos que en una sensibilidad emocional, como yo siento que como en una crisis, aunque de fuera no se me veía así, ¿no? Porque yo seguía mi vida común y corriente, pero siento que todas estas esferas estallaran o como que se colapsaran o estuvieran en crisis, me llevaron a mí a empezar a preguntarme el sentido de todo esto que me ocurría. Entonces, creo que transcurría el año 2018 o el 2019, no estoy 100% segura. Yo estaba en la Academia de Artes Escénicas y estaba recibiendo la clase con mi profesor de música. Entonces mi profesor de música, como que el primer semestre, creo que también parte del segundo, se dedicó mucho a trabajar con nosotros sobre la respiración consciente, sobre la respiración diafragmática. Bueno, él tenía todo el nombre completo que en este momento me falla la memoria, pero era algo así como aprender a manejar el músculo o entrenarlo para poder hacer ejercicios de respiración, y que esos ejercicios de respiración posteriormente nos dieran soporte para poder cantar. Entonces, en esos ejercicios de respiración, él nos hacía, digamos, tomar aire, nos explicaba cómo era que no estábamos respirando de manera correcta, porque cuando uno respira por la nariz, lo que le sucede es que toma aire
y llena como la parte superior del cuerpo. No sé si me hago entender. Digamos que ustedes están respirando y les dicen respiren profundo, y lo que uno hace es como y trata como de meter la pancita y se llena como esta parte superior, ¿sí? Él decía, bueno, lo que yo aprendí, porque no puedo decir que él así lo decía, lo que yo aprendí es que esa respiración es incorrecta y es como que va en contra de la manera natural en la que el cuerpo respira. Entonces, una de las tareas que teníamos, que no sé si era con él o con la profe de actuación específicamente, era que debíamos observar a bebés durmiendo, si había algún bebé en la casa, o buscáramos videos de bebés en las cunitas durmiendo. Esto con el propósito de reconocer físicamente cómo era que se comportaba el cuerpo del bebé cuando dormía o cuando respiraba, perdón. ¿Por qué nos enviaban a hacer ese ejercicio? Porque los niños no habían sido aún, o los bebés no habían sido aún automatizados para cumplir con un proceso de respiración que de pronto fue mal enseñado en la escuela, o que fue mal enseñado por la corrección de la postura, o bueno, qué sé yo, o sea, por procesos educativos o por procesos de algún tipo de adiestramiento social. Entonces, pues los bebés están ahí como casi como puros, como vírgenes de todo esto. Entonces la observación constaba en eso, en verlos dormir. Cuando nosotros empezamos a ver esos videos o buscar esa información, nos dimos cuenta que cuando ellos respiraban, lo único que se movía era la pancita. La pancita subía y bajaba, subía y bajaba. Cuando tomaba aire, la pancita se ensanchaba, y cuando botaba el aire, la pancita bajaba. Entonces, lo que nos explicaba el profe ya luego es que cuando uno aprende a dejar pasar el aire y que todos los pulmones se llenen, el diafragma debe bajar para abrir espacio, para que los órganos dejen que las bolsitas que son los pulmones se abran completamente y puedan llenarse en su totalidad. Por eso el diafragma baja y la pancita crece, porque empuja los órganos para abrir espacio, ¿no? Entonces, esos ejercicios de respiración nos hicieron como más conscientes, y ya luego nos hacía ejercicios como que respira en 4, sostiene en 3, bota en 2, o respira en 6, sostiene en 3, bota en 8, cosas así, ¿no? Y yo sé que, o sea, lo estoy contando mal porque sé que habían como cierto tipo de cualidades en los números que se usaban para hacer las respiraciones. O sea, no eran números al azar así como botados al aire, sino que lo que buscaban era ejercitar el músculo. Y entendí ya mucho tiempo después que también en el proceso que nos estaba proponiendo el profe de música, era también tratar de entrar en un estado meditativo. Bueno, todo este tipo de ejercicios físicos los estábamos haciendo un día que teníamos una clase de música, y el profe nos había solicitado que compráramos un tapete como de yoga para la clase, porque íbamos a hacer algún tipo de estiramiento o un tipo de meditación, o porque, bueno, en fin, no recuerdo bien cuál era el propósito. Ese día yo había tenido un día muy pesado, no sé muy bien qué había pasado, pero sé que mi estado anímico, pues digamos que no había sido el mejor. No había sido como un bonito día para mí. Así que llego a la clase. Yo les recuerdo que yo en ese entonces trabajaba más o menos de 4:30, 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y de ahí salía corriendo para la academia a tomar clases de 6 a 10 de la noche, o de 6 a 10:30, dependiendo de la práctica, a veces hasta las 11, dependiendo también de como la asignatura que tuviera. Entonces ese día llego muerta, literal, súper cansada. Yo recuerdo que de hecho me tomé una foto ese día, me la comentan, yo subo esa foto a Instagram, y me dicen tienes una cara de cansada. Yo ese día estaba muy muy cansada. Entonces el profe nos encierra como en un salón que tiene una acústica específica, y nos dice vamos a hacer los ejercicios, vamos a repetir los ejercicios de respiración diafragmática que hemos venido practicando, pero esta vez les voy a poner música. Es muy probable, y yo recuerdo que él lo dice, es muy probable que
se sientan extraños, sientan que cuando la música o el sonido empieza a incorporarse en ustedes, algo así decía, puedan sentir desequilibrio más de un lado que del otro, pueden sentir que se elevan. Bueno, es un proceso de meditación y esta música creo que en ese entonces, no estoy segura si fue así, pero creo que dijo que eran sonidos como de los monjes tibetanos o cuencos tibetanos o meditaciones tibetanas. Así que bueno, yo digo, ok, pues normal, ¿no? O sea, el profe lo estaba explicando, pero pues yo la verdad no me esperaba nada como excepcional o, bueno, no sé la verdad que era lo que yo me estaba esperando. Lo cierto es que después de que empezamos a hacer la meditación, entonces él pone la música y nos empieza a pedir los ejercicios de respiración diafragmática controlada, tomando aire en un tiempo, sosteniéndolo en un tiempo y soltándolo en un tiempo, y esos tiempos iban variando de acuerdo a lo que él nos pedía. Y yo recuerdo que para mí esa experiencia fue asombrosa. Porque cuando empiezo a hacer el proceso de respiración acompañada por el sonido de los cuencos, yo empiezo a sentir efectivamente que uno de mis lados está como caído. Es como si yo hubiese empezado a levitar. Estaba acostada de manera horizontal con todos mis compañeros, todos estábamos en ese proceso. Yo siento que empiezo a flotar en el aire. Y siento que una parte de mi cuerpo está más pesada. El profe nos había dicho que muchas veces era porque no estaba alineado o porque había algo energéticamente como desubicado. No sé cómo explicarlo, pero eso era lo que eso fue lo que él nos dijo en ese momento. Y además recuerdo que como estaba flotando, sentía que tenía como más peso de un lado que del otro, y empecé a tener visiones, empecé a tener yo recuerdo que eran como figuras geométricas que se movían unas entre otras. Entonces era no sé cómo explicarlo. Yo sé que yo he visto videos de ese estilo, pero era como una figura geométrica saliendo de otra. Era como si hubiese un tapiz gigante y yo en ese tapiz viera muchas figuras geométricas. Recuerdo haber visto cómo a partir de las figuras geométricas se generaban otras formas, y recuerdo que vi un caballo. O sea, como que dentro de las mismas formas empecé a ver que se formaban como caballitos, y los caballitos estaban como parados en dos paticas. O sea, es que lo recuerdo bien. Lo recuerdo muy bien porque para mí fue toda una experiencia sin haber tomado, o sea, estaba yo completamente sobria en mi clase. Sentir que estaba flotando, sentir que una parte de mi lado en el aire estaba más pesado que el otro, y además sentir que estaba teniendo una visión geométrica que yo decía que ¿por qué tendré esto? ¿Será porque estudié matemáticas? O sea, yo no entendía por qué me pasó, y bueno, hasta el día de hoy tampoco pues darle una explicación como a lo que sucedió. Lo cierto es que salimos como del trance cuando el profe nos llama de vuelta en el ejercicio, que yo la verdad siento que duró un montón de tiempo. O sea, siento que estuve ahí como, no sé, como 1 hora, 2, 3, no sé, pero yo sé que el tiempo no habíamos tenido todo ese tiempo porque ya habíamos tomado parte de la clase para hacer otro ejercicio. Entonces sé que a lo mucho fueron 30 minutos o 40 minutos, pero yo sentí que había sido como un lapso de tiempo muy muy grande. O sea, no sé, como que había durado mucho tiempo en el trance. Él nos llama de vuelta y yo siento como mi cuerpo vuelve a bajar mi cuerpo vuelve a bajar a estar acostado sobre el tapete de pilates, de yoga, el que habíamos comprado, y nos pide que abra los ojos y yo me despierto maravillada. O sea, yo digo, ¿qué fue esta experiencia tan asombrosa? O sea, además que salí como relajada, como, no sé, fue una sensación bien placentera.
Esa es la palabra que quería decir. Mis compañeras, yo ya les había contado esta experiencia, mis compañeras que eran mucho menores que yo, no sé por qué se llenaron de temores. Ellas vieron cosas muy feas, como que tuvieron visiones de cosas como de sangre o no, de guerra. Bueno, la verdad no sé muy bien porque en ese momento como que se unieron entre dos de mis compañeras más cercanas y decían que había sido horrible, que había sido muy feo, que lo que habían sentido, que yo de hecho me sentía hasta fuera de lugar y no compartí con ellas lo que yo había sentido porque me sentí rara. O sea, yo dije, no, seguramente, o sea, no sé, yo dije como para encajar. Ah, sí, pues sí, estuvo como medio turbio, pero en realidad no fue así. Para mí fue una experiencia bien loca y bien, no sé, como sorprendente, pero sorprendente bonita. Bueno, aparte de eso, en mi casa, mi hermano ya se había estado acercando hace un par de años hacia el consumo de plantas alucinógenas o de la planta específicamente de la marihuana. Y él en varias ocasiones ya había, como no los había hecho acá en la casa, pero sí había comprado como Happy Brownies. Tenía una amiga, si no estoy mal, no sé si es mi cuñada, yo ya no recuerdo las historias, pero sé que él tenía Happy Brownies. Entonces, pues yo como que la curiosidad, ¿no? Como que, bueno, pues voy a probar. O sea, nunca me ha gustado esto de fumar nunca he tenido la inclinación por consumir pastillas o cosas así como el éxtasis o cocaína, marihuana, nada de eso. Pero el Happy Brownie, pues yo dije, se ve rico y yo nunca he experimentado algo así. Entonces recuerdo que mi hermano nos lo ofrece a mí y a una amiga de ese momento. Y nosotras le decimos, bueno, que compra 2, creo que compró esa vez, o 3, bueno, no sé. Entonces mi hermano nos decía, es que eso es mucho, yo creo que pues con uno nos basta para los 3. Y yo pensaba y decía, pero él consume ya marihuana, yo creo que eso ya no le hace nada, ¿qué tal que no nos haga nada? Bueno, lo cierto fue que él trajo como varios brownies, nos encontramos de hecho en un centro comercial. Y en ese centro comercial pues nos pasó los brownies, nos dijo, yo les recomiendo que se tomen, de pronto coman un cuarto o menos, pues porque sí están fuertecitos y pues yo no quiero pues que les haga daño, ¿no? Bueno, yo le dije, no pasa nada, creo que nos comimos la mitad, cada una nos comimos una mitad o algo así. Entonces ya de ahí del centro comercial nos fuimos para la casa. Y yo recuerdo que cuando estábamos sentadas, porque ella se iba a quedar conmigo ese día, se iba a quedar acá en mi casa, cuando estábamos sentadas en el comedor, a mí, como dicen todos, me estalló el brownie. O sea, yo sentí como que esa sensación de que empieza todo a pasar un poco más lento y tú te relajas. Pero lo que a mí me sucedió, bueno, aparte de que me da mucha risa, yo siempre que consumo, bueno, no siempre, pero del 100%, el 99.9 de veces que consumí la planta, como en galletas o en brownie, me da risa, o sea, me da ataque de risa, casi siempre. En esa ocasión no fue la excepción, era mi primera vez, era la primera vez que yo lo hacía y me empezó a dar un ataque de risa en la mesa. Pero aparte, sentada en la mesa, yo sentía que yo podía leer los pensamientos de mi compañera. Era como si... Y aparte de leer los de ella, también leía las de mi tío, creo que era el que estaba sentado en la mesa, que se estaban preguntando cosas y yo los veía en silencio y yo decía, yo sabía lo que se iban a decir. Fue una cosa muy, muy rara. Ya cuando nosotras nos vamos a dormir, yo recuerdo claramente que pues aparte de la sensación de estar así como en un estado alterado de conciencia, nos acostamos a dormir y yo siento que cuando nos acostamos a dormir, a mi compañera le sale como ¡pum!, como una burbuja. ¿Sí han visto como en estos videos de los superhéroes que cuando como que una energía les llega, hace como ¡pum!, y se ve la onda de la energía como blanquita en los muñequitos? Bueno, algo así, si no lo ven, pues espero hacerme entender, si no lo han visto. Algo así sentí,
que a ella le había pasado. O sea, como que ella estaba acostada dándome la espalda. Yo no había logrado dormirme. Y lo que sentí fue como boom, como que empezó a latir algo en ella y la onda que salía era como café, como sucia, como... Y cuando yo empecé a ver eso, o sea, empecé a verle como esa bolita de energía alrededor, como café, dije, uy, vamos a tener un problema. O sea, ella se va a poner mal. Miren, y fue una cosa como de que en unos 15 o 20 minutos después de que yo tengo como esa claridad y puedo ver esa bolita café a su alrededor, es que ella se levanta y entra en pánico y me dice, Ángela, ¿qué está pasando? Estoy acá encerrada, y se pega a la ventana y empieza a gritar y me dice que se va a morir, que llame a un hospital, que se va a morir, que ella sabe que se va a morir, que le llame a la policía, que haga algo, porque ella sabe que se va a morir, que esto no es normal. Entonces yo ya ahí trato como de razonar con ella, le digo, por favor, cálmate, no te vas a morir, o sea, no hay una sobredosis de marihuana, solo te comiste la mitad del Happy Brownie, estás en un mal viaje, pero estamos bien, no te preocupes, no pasa nada. O sea, empecé como a hablarle. Ella estaba muy fría, y ya como que las cosas se calmaron. Entonces, esa fue como mi segunda situación, así como medio extraña, ¿no? Ya cuando yo comienzo a darme la libertad de consumir el Happy Brownie, pues mi hermano ya como que lo hacía casi a diario. No, mentiras, no. No, él hacía Happy Brownies como de vez en cuando, o sea, era de manera regular, pero podían pasar 2, 3 meses, 4 meses sin no hacer. Y ya yo recuerdo que consumí esa vez, y la segunda vez que consumo, creo que fue la segunda vez, ya nosotros estábamos en el año 2020. Bueno, y entonces ya hubo una segunda oportunidad en la que yo, pues, sí, creo que esa fue la segunda vez en la que consumo otra vez un Happy Brownie. Eso ya es el año 2020. Entonces mi hermano pues lo prepara en la casa junto con mi cuñada, que desde ahí también, bueno, es como una idea que se ha ido construyendo en mi interior, y es que mi cuñada tiene como, bueno, digamos que tiene una buena relación con las plantas. Ella, creo que ella lo prepara los Happy Brownies ese día, y hay que pensar también que, o hay que tener presente también, o es al menos en lo que yo creo, que las personas que cocinan o hacen preparaciones en la cocina también están impregnando los alimentos con su magia, ¿no? Hay una relación también ahí que no podemos ver efectivamente, pero sí es un intercambio energético entre los alimentos y lo que tú le imprimes a esa comida. Pero bueno, el punto, yo recuerdo que yo estaba haciendo como un video de una presentación para este curso que estaba haciendo, o bueno, la carrera de artes escénicas. Yo estaba haciendo para este curso, para esta asignatura, estaba haciendo un video, ¿sí? Como la apertura de una presentación, y tenía que caracterizar un personaje. Yo en mi mente tengo que me comí como la mitad de un brownie o menos, porque no recuerdo que haya sido una dosis muy alta. En realidad fue una dosis pues relativamente pequeña, y recuerdo que a mí el brownie me estalla justo cuando estoy en medio de la grabación. Yo termino la grabación y me bajo a contarles que ya el brownie pues se me había estallado. Le bajo a contar a mi hermano y a mi cuñada. En ese momento estábamos haciendo como vaporizaciones en la casa con eucalipto. Entonces mi tío lo que hacía era hacer como la preparación con el eucalipto, y hacía como un tipo de saumerio por toda la casa con eucalipto. Entonces yo estaba ahí reunida con mi hermano y con mi cuñada, y mi tío entra a la habitación a dejar un rato como la olla con el saumerio de eucalipto para que impregnara como la habitación y hiciera la limpieza, y bueno, en fin. Y yo ahí
empiezo a entrar en un trance mucho más profundo del que ya tenía. O sea, ya no era solo un estado alterado de conciencia normal con la hierba, sino que era como como si me fuera más hacia adentro, no sé cómo explicarlo. Lo cierto es que cuando yo empiezo a sentir las plantas de la casa, así es, siento que yo lato, como que estoy latiendo al mismo ritmo que las plantas. Y en el viaje, lo que yo recuerdo es que yo me conecto con la energía de ciertas plantas que están en mi casa, que están ubicadas en ciertos lugares. Recuerdo muy bien que me conecté primero con una planta que está justo a la entrada de la casa, que es una planta que aquí le llamamos la mata del billete, que estaba grandísima en ese momento. Y yo recuerdo que es como si latiéramos, como si fuera un pam, 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 como un palpitar, pero no como el palpitar normal. O sea, era un palpitar, pero era el palpitar en el que la planta y yo coincidimos. Y cuando eso me pasa, cuando yo ya empiezo a sentir el olor del eucalipto y además empiezo a sentir el latir de la planta, yo siento que me salgo del cuerpo. Me salgo por completo del cuerpo. No recuerdo bien qué es lo que sucede después de que salgo del cuerpo. Y luego bajo otra vez y cuando me doy cuenta estoy entrando al cuerpo de un indígena. Y ahí es cuando yo digo que pues la planta me ayudó a recordar tal vez una vida pasada mía. Y en ese ejercicio, en ese momento, cuando yo entro en el cuerpo de este indígena, yo no me veo a mí misma. Yo solo veo como que estoy, o sea, como si estuvieran muchos indígenas haciendo como un círculo, como alrededor de una laguna. En ese momento yo tengo la sensación de que es la laguna de Guatavita, pero pues no estoy 100% segura hoy por hoy. En ese momento, cuando yo cuento el relato, digo, nosotros, o sea, las personas que estábamos ahí eran indígenas que estábamos protegiendo la laguna. Hacíamos como parte del, ¿cómo decirlo? Como parte del ejército. O sea, no, éramos como el ejército, como, no sé cómo explicarlo, como los soldados que salíamos a cuidar los perímetros y a como acercar alrededor, como asegurar el perímetro cerca a la tribu. Y yo pues no sé cómo sé esto, pero sé que así era, porque así lo recordé. Era como ir jalando de un hilito e ir encontrando más información. Y recuerdo que en ese momento nos estábamos despidiendo de la laguna de Guatavita. Yo recuerdo que cuando estoy en el trance, yo le decía a mi cuñada, yo lo sabía, nos conocemos de vidas pasadas, nosotros nos conocíamos de vidas pasadas. Yo le decía, ya si lo ves, lo logras ver. Y hablaba con ella y ella me decía, ¿qué estás viendo? Y yo empiezo a llorar porque es que se sentía como una sensación que te llenaba todo el cuerpo. Como yo recuerdo que cuando yo intentaba abrir los ojos, lo único que veía era una luz como blanca, como cálida, como no era blanca, no era ni amarilla, sino era como cremita, como cálida. Y esa luz atravesaba mi pecho, o sea, salía de mi pecho, se conectaba, como que pasaba así como si hiciera un circuito entre mi cuñada, mi hermano y yo. O sea, pasaba así la luz y yo le decía, ustedes estaban aquí conmigo, nos conocemos de antes, venimos de vidas pasadas, estábamos en la tribu. Pero yo no sé por qué yo tenía esa certeza, porque realmente no veo a nadie más. O sea, veo las cabezas de los indígenas porque yo voy cayendo dentro del cuerpo del indígena y sé que soy uno de ellos, pero además sé que de las personas que están ahí conozco a mi hermano y a mi cuñada. O sea, eran como de la misma tribu y estábamos como en el mismo ejercicio de despedida los tres de la laguna. Y yo empiezo a llorar y yo le decía, esto es increíble, no lo puedo creer. Como que me sentí extasiada y era una sensación de amor y de gratitud tan grande que yo no podía parar de llorar.
y solo podía ver esa luz que rodeaba como nuestros cuerpos y que se conectaba entre sí. Entonces, pues para mí fue bastante revelador. En ese momento yo pues no tenía como el acercamiento que ahora tengo, que es como el intentar conocer más acerca de la ciencia espiritual y intentar entender esto que ustedes han visto en mis videos, que es cómo funcionan los centros energéticos, cómo están conectados, cómo es todo este proceso de reencarnación. Yo ahí es que no tenía, pero una pálida idea. Hasta ahora estaba empezando a leer el libro que yo les digo que si al comienzo yo tenía una visión así chiquitiquitica, cuando termino de leer el libro pues se me amplió un poquito más, y esa ampliación chiquitita hace que se abran para mí un montón de ventanas y llegue a mí un montón de conocimiento que pues que me ha ayudado en muchas cosas que pues bendigo y agradezco profundamente. Pero en este momento quizás yo tengo un poquito más de herramientas y digo, ok, lo que viví fue un recuerdo de mi vida pasada y es porque la planta me llevó a tales y tales y tales estados, o tal vez la planta me ayudó a recordar, o tal vez sí. Puedo entender que ese estado alterado de conciencia que yo alcanzo en la meditación con mi profesor de música posiblemente también me llevó a un lugar que físicamente no puedo reconocer. Pero eso lo puedo decir ahorita que yo ya me he dado la oportunidad y he tenido la oportunidad, se me ha otorgado la oportunidad de leer y de investigar y de tener referentes como Rudolf Steiner, como Edgar Cayce, como Neville Goddard, como Ra, que es la entidad que ha sido canalizada por estos personajes, por Carla, Jim y Don en La Ley del Uno. Y ahora para mí tiene mucho más sentido, pero en ese entonces simplemente había sido una experiencia de wow. O sea, recuerdo una vida pasada con marihuana, con un Happy Brownie. Entonces, ya luego, bueno, pasa mucho tiempo después, yo creo que consumo como 1 o 2 veces más el Happy Brownie. Pero ya pues como que no tenía un efecto así como pues tan impactante. Me reía y bueno, no... Como que sí, no era algo como muy místico, no pasó nada así como que yo diga, no, tuve tal visión o tuve tal experiencia, no pasó. Entonces ya luego yo empiezo a consumir el material de esta youtuber que les he mencionado, que se llama Lorena, la bruja filosófica, y empiezo a escuchar toda la línea de chamanismo que ella tiene, o a ver los videos de chamanismo que ella tiene. Y en su canal ella cuenta cómo ella despertó también con la ayuda de plantas. Bueno, no, en este caso creo que no fue planta, creo que fue sapo, que es como otro tipo de alucinógeno natural, pero que fue muy poco. Cuenta también, tiene una referente que es una amiga, una facilitadora holística que trabaja con ayahuasca, y bueno, ellas cuentan como lo que la conexión con la ayahuasca significa. Y entonces empiezo yo también como a interesarme, ¿no? Yo digo, ok, o sea que lo que sucedió en ese momento fue que el proceso de cocinar la planta le dio un toque de magia, y quizás en ese momento yo estaba pues muy abierta, o no sé, bueno, simplemente la planta me quiso mostrar lo que me mostró. Tal vez yo lo necesitaba, no lo sé, pero eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió en ese momento, y lo entiendo y digo, ok, sería genial que yo pudiese tener una experiencia con la ayahuasca. Entonces empiezo a leer, empiezo a investigar, empiezo a interesarme mucho más por esta búsqueda de conectar con la planta. Y dije, no, pues vamos a empezar a buscar como lugares en los que yo pueda tener esta conexión con la planta, ¿no? Entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que habían un montón de páginas, pero miren, es que es un montón. O sea, ustedes colocan esto en el buscador y me van a poder hallar la razón. O sea, es una cosa como que ven, hace una caminata ecológica, fogatas, masmelos, chocolates, haz camping con tus amigos, y como cierre de oro, llévate la ayahuasca, llévate la experiencia de la ayahuasca.
Y yo ya tenía el referente de Lorena y de la facilitadora de medicina holística, en las que decían: estas ceremonias son ceremonias sagradas porque tú estás accediendo a los misterios que la planta te puede dejar ver o revelar. Y este proceso es un proceso místico que ha sido desarrollado, sostenido y protegido por los chamanes. ¿Quiénes son los chamanes? Los chamanes o los taitas de cada tribu indígena que se han dedicado al estudio de la planta por años son personas que han durado estudiando sus misterios toda la vida. Han crecido en una comunidad en la que quizás la planta se consume desde edades muy, muy cortas, o sea, son muy jóvenes desde que empiezan a consumir la planta y están siendo guiados por otros chamanes para descubrir y entender los misterios que se revelan con la planta. Es decir, no son personas que simplemente sembraron la planta, aprendieron a prepararla y la entregaron. No, son personas que aparte tienen una serie como de cantos espirituales que se llaman los ícaros, que son cantos que energéticamente a ti te ayudan en el trance, te ayudan en ese viaje, bien sea para conectar, bien sea para desconectar, para traerte de vuelta, para lo que sea. Ellos tienen todo un ritual, se hace todo un proceso de santificación del espacio, se hace un altar, tienen que haber personas que estén ¿cómo decirlo? Como entregadas al servicio de ayudar a las personas a despertar con la medicina o a conectarse con la medicina. Pero pues este tipo de aprendizajes, yo entiendo, con todo este proceso como de investigación y con todo este proceso de lectura, y también con este proceso de ver los videos de Lorena y de su amiga, que es un proceso fuerte y que no lo hace cualquier persona, que este aprendizaje se entrega por linaje, y ese linaje se da es en las tribus que protegen los misterios de la planta. Hay tribus en México, efectivamente, también hay tribus en el Perú, toda la selva amazónica, imagino yo también. Sé que hay en Colombia, sé que hay en Perú, sé que hay en Ecuador, e imagino yo que todos los que bordean el Amazonas o están cerca de la selva amazónica, pues van a tener conocimiento de la planta o como parte de su estudio, parte de su trabajo, parte de su crecimiento. Aquellos que son sucesores de los chamanes, pues deben estudiarla desde muy pequeños. Entonces yo ya tenía ese referente, ¿no? Yo quería tener el encuentro con la planta y dije, ok, tengo este referente. Y yo veía las páginas y decía, no, o sea, esto es literal para mí, es el turismo de la ayahuasca, así lo llamé en ese momento. De hecho, hice un video bastante como sencillo, corto, para ¿cómo se llama esto? Para TikTok, y luego lo subía a mis redes sociales. Pero era eso, prácticamente era el turismo de la ayahuasca, porque es como vendiéndola a todo el mundo, sin ningún tipo de cuidado o responsabilidad espiritual, ¿sí? Completamente desconociendo que es un saber místico. Entonces yo dije, no, bueno, yo no voy a participar en esto, no voy a ir a uno de estos lugares recreativos en los que la planta se ve como un consumo recreativo, en el que al parecer en ese momento, cuando yo ya me empiezo a interesar por este tema, pues se está volviendo más como una moda. Entonces dije, no, voy a dejar que el destino, Madre Tierra, Dios me lo pongan en el camino, y como que se encuentre conmigo, me llame. Me voy a esperar que la planta me llame, y si se da, pues genial, y si no, pues no, fue lo que yo pensé. Pasaron como 3 meses o 4 meses después de como esa resolución que tuve, de esa decisión que tomé. Y mi tío tenía un número de teléfono que no usaba, es decir, tenía como un celular con un número de teléfono que él ya no usaba. Ese teléfono se quedaba acá en la casa porque como que mi tía lo utilizaba para escuchar radio o emisora, bueno, no sé, una cosa ahí media rara. Yo no sé si era, como que era para escuchar música bueno, no sé, porque creo que el celular de ella no reproducía, porque ya tenía poquita memoria o algo así, no me acuerdo. Pero lo cierto es que el celular se la pasaba acá y era una línea que ya no se usaba.
Entonces de repente yo ya le había contado a mi familia que yo quería como tener ese encuentro con la planta, pero pues que no, que me iba como a darle tiempo al tiempo, que se acomodaran las cosas. Entonces llega un mensaje al WhatsApp de ese número que mi tío no usaba, porque el teléfono estaba aquí siendo utilizado para escuchar música prácticamente, y lo agregan a un grupo de retiro para el encuentro con la ayahuasca o con la planta del yagé. Y yo dije, no puedo creerlo, o sea, la planta llegó a mí y me está llamando, esta es mi oportunidad, ya este es el sitio seguramente. Entonces me tomé el tiempo como de averiguar. Efectivamente era un espacio en el que solamente se hacían ceremonias para el encuentro con la planta del yagé, ¿no? Entonces se veía que era como un retiro muy espiritual, no tenía ningún otro propósito, te daba como unas normas o unas como recomendaciones de dieta antes de, para poder aprovechar al máximo como la experiencia con la ayahuasca. Y ya, yo dije, no, pues sí. Entonces escribí de una, le escribí a la persona pues como encargada, el número que aparecía. Le dije, mira, yo estoy súper interesada, quisiera saber pues en dónde es, qué valor tiene. El valor me pareció súper asequible, la persona también fue súper amable. Yo dije, no, sí, este es. Sin embargo, pues yo ya traía la inquietud que había sembrado en mí, los videos que había visto al respecto de lo que implica una ceremonia de estas, así que me decido a preguntarle a la persona, oye, bueno, ¿quién está a cargo de la ceremonia? Entonces la persona me dice, no, pues estoy a cargo yo y algunos facilitadores, Yo le digo, ok, ¿hay algún chamán o algún taita que esté presidiendo la ceremonia? Entonces él me dice, pues sí, yo soy taita, o al menos así me llama toda la comunidad a la que yo he ayudado a despertar con la planta. Y entonces yo lo vi o sea, yo lo miré y dije, este muchacho no pertenece a ninguna tribu indígena y es muy joven. Y justo para esos días yo había encontrado un artículo en el que los taitas y la comunidad indígena del Amazonas hay varias comunidades, o sea, no esa, sino varias comunidades indígenas habían presentado una queja o como una denuncia social al respecto de la prostitución de el consumo del yagé o de la planta de la ayahuasca. Entonces lo que decía la comunidad era que muchos de sus muchachos habían salido sin experiencia de la tribu, o sea, se habían ido de la tribu sin ningún tipo de experiencia mayor a la que podría tener un joven que recién se inicia en esos caminos, y se habían llevado con ellos parte de los conocimientos y habían salido a distribuirlos sin ninguna responsabilidad, que ellos estaban enfrentando pues ese reconocimiento de saber que algunos de sus jóvenes estaban participando también en este tipo de encuentros con la planta, pero que además esos jóvenes no tenían la preparación para poder guiar a las personas. Eso era una cosa. Lo otro era que había muchas personas disfrazadas con accesorios indígenas que no pertenecían a ninguna comunidad, que no pertenecían al linaje de las personas que desenmarañan los misterios de la planta, pero que estaban haciendo esto para lucrarse a partir de la curiosidad que tenían las personas por tener el encuentro con la planta yagé. Y que además, aparte de estos dos como referentes, había un montón de gente que se había dedicado simplemente a plantar la planta, a plantarla y como a cultivarla para luego poderse lucrar y ofrecer bajo ninguna supervisión, completamente irresponsable, alejados de lo que místicamente se debe respetar. Para con el encuentro de la planta habían decidido empezar a distribuirla. Entonces yo digo, no, prefiero preguntar. Entonces cuando ya le pregunto al muchacho, yo con ese referente del artículo, con lo que había aprendido del chamanismo, de las ceremonias, dije, prefiero preguntarle y estar segura. Le pregunto y el muchacho me dice que es la comunidad a la que él ha ayudado a despertar, que le dicen taita.
pero que lo único que le hacía falta para ser taita era ser papá, por ser papá físicamente, porque pues él ya había asistido a muchas ceremonias. Entonces yo le digo, te entiendo, pero pues aparte de ti hay alguien más, o sea, tú obtuviste el título de taita, ¿de qué forma? O sea, o alguien más te lo dio. Yo tal vez lo pregunté mal, pero mi inquietud era, bueno, ¿perteneces a alguna comunidad indígena? ¿A qué comunidad indígena perteneces? ¿Cómo se llama? ¿En dónde está ubicada? Sí, porque yo dije, bueno, pues si él me dice pertenezco a tal tribu y estamos en tal, pues yo digo, bueno, averiguo, investigo. A lo que el muchacho perdió completamente los estribos. Me dijo que esto no era una universidad, que esto no era un título que a uno le dieran respecto a un conocimiento académico, que a mí qué me pasaba, que este no era el tiempo de los reyes y reinas de España en el que se nombraban a la gente con espaditas en los hombros. Y yo digo, wow, o sea, quiero estar tranquila, porque yo lo pensaba y decía, mi salud espiritual es tan importante como mi salud física, y así como yo no me le voy a entregar a un carnicero a que me abra el estómago para ahorrarme dinero o para facilitar el proceso, porque sé que para hacer algún tipo de operación una persona debe haber estudiado cierta cantidad de años y haberse preparado y haberse titulado y haber demostrado que tiene la capacidad de estar al frente de una cirugía. Mucho menos le voy a entregar mi vida espiritual, que es tan intangible que solamente algunas personas han trabajado en poder conocerla o por lo menos reconocerla, a cualquiera que simplemente esté sembrando la planta en su casa y la quiera distribuir para ganar dinero. O sea, yo decía, no, yo no voy a hacer eso, no me puedo arriesgar. Yo tengo derecho a certificarme o estar tranquila con que la persona que me está ofreciendo la planta o me está ofreciendo este encuentro es una persona que me está garantizando un espacio seguro. ¿Cómo me lo garantiza? Pues que efectivamente esté como vigilada o supervisada por una persona que de linaje tenga el saber para enfrentar este encuentro. Entonces yo le atino a decir, mira, no, esa no es mi intención, pero tienes que entender que mi salud espiritual es muy importante y pues hay muchas personas disfrazadas. Le dije, de hecho, le compartí el artículo y le dije, mira el artículo, las comunidades indígenas están haciendo la denuncia social sobre cómo es que hay usurpadores alrededor del mundo que se están haciendo pasar por chamanes, se están disfrazando, o muchas personas que simplemente están prostituyendo el conocimiento porque se creen con la libertad de sembrarlo en su tierra. Bueno, tienen la libertad efectivamente, pero es completamente irresponsable porque no tienen el conocimiento. Entonces el muchacho me dijo que yo era una racista, que eso era discriminación, que entonces si era así pues a él no le interesaba tenerme en su centro holístico, que a mí qué me pasaba, que por personas como yo era que nos habían colonizado y nos habían esclavizado. Yo la verdad que dije, no voy a entrar en una discusión con esta persona, ya me está entregando la respuesta que estoy buscando y es aquí, tampoco es, y no es con esta persona. Lo único que le dije es, yo de verdad espero que hayas tenido un aprendizaje, porque yo lo he tenido, lo tengo, para mí está más que clara como la respuesta que me acabas de dar. Tengo mi aprendizaje, me lo llevo conmigo, pero espero que tú también lo puedas ver. Y dejo mi invitación sobre la mesa, que era el artículo, le decía yo a él, porque hay que tener una responsabilidad y una conciencia sobre lo que estamos haciendo. Entonces ya yo pues no insisto más, digo no, pues no, o sea, ¿para qué? Como dice mi mamá, me voy a poner a buscarle las 4 patas al gato. O sea, no, ya con esa experiencia dije, yo no puedo tampoco garantizar el hecho de que la persona que esté ofreciendo este servicio o este encuentro con la planta sea una persona que de linaje esté preparada como para acompañarme en este encuentro. Y ya dada la proliferación de falsos chamanes, falsos taitas, de espacios de recreación en los que se reparte la hierba como si fuera arroz, digo, es demasiado arriesgado intentar, como desde mi ignorancia respecto al tema, pues buscar un lugar confiable. Así que desisto por completo de esto.
Y ya bueno, luego posteriormente esta facilitadora holística que se llama Carla hace un video con Lorena explicando pues que el momento en el que la planta nos estaba ayudando, o las plantas nos estaban ayudando para ese despertar espiritual o ese despertar de conciencia que muchas personas dicen haber experimentado cuando toman la planta, cuando hacen el consumo del brebaje, ya pasó, y que la planta estaba pidiendo como un descanso, que la planta estaba diciendo yo ya no, o sea, ya no se está abriendo este espacio, y no se abre precisamente porque se empezó a prostituir el conocimiento, porque se empezó a usar más como un espacio recreativo. Y ahí yo ya digo, ok, ya no, pues no tiene sentido que siga yo intentando hacerlo. Y me encuentro con un pasaje en el libro de Ra, el humilde mensajero de la ley del uno, y ellos están hablando de cómo activar los chakras, cómo es que uno los activa, los desbloquea, los centros energéticos. El objetivo es que nosotros podamos pasar, bueno, esto tal vez en otro momento lo explico, pero es poder hacer como que la energía suba efectivamente y también baje. O sea, es como una doble movimiento de la energía, pero para que eso suceda nosotros tenemos que tener como equilibrados los chakras, cada uno de los centros energéticos. Entonces le hacen una pregunta a Ra sobre el consumo de sustancias que ayuden a este tipo de procesos, que te permiten alcanzar estados alterados de conciencia. Y Ra dice que él sabe que en el planeta hay como muchas herramientas o como muchas ayudas, ¿sí?, de manera natural, que nos pueden permitir como acceder a ese conocimiento que podemos alcanzar cuando ya nos hemos conectado con el Creador único infinito. Bueno, conectado de manera consciente, o sea, porque conectados estamos siempre, venimos de él, pero hacer como ese despertar del Kundalini, que es la serpiente de energía que corre por tu cuerpo. Él dice, hay una manera, efectivamente las plantas pueden ayudarte, pero Ra dice algo, y estaba buscando la referencia pero no la encontré, así que pues como siempre les digo, les recomiendo vayan directamente a la fuente, léanse libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro, ya creo que son 4, no sé, porque es que creo que el quinto es una recopilación de todo lo anterior, de todo como de aquellas preguntas que se sacan del libro, pero bueno, en fin. Lo que siempre les digo, tómense el tiempo, vayan e investiguen directamente la fuente. Pero lo que dice Ra es algo así como que sí, que efectivamente se puede hacer con las plantas, pero que el problema es que las personas que tienen este tipo de despertar, la mayoría de veces tienen un conocimiento o un poder descontrolado, porque no supieron hacerlo de manera orgánica o no lo pudieron hacer de manera natural, ¿sí? Y él dice, es demasiado riesgoso que se haga con este tipo de ayudas, porque si no se tiene el suficiente control sobre la energía, puede terminar siendo caótico ese despertar. Y yo, pues efectivamente, como se los comenté en otra oportunidad, he visto esto suceder. Lo vi en la historia que les conté de la tarotista, lo vi también en la historia de mi cuñada, en varias personas que han hecho el consumo de plantas sagradas de una manera irresponsable y de manera como indiscriminada. Han empezado a consumirla de manera recreativa, y también eso los ha dejado, que creo que es como la otra perspectiva, es decir, vas y la consumes simplemente por la moda, porque todo el mundo está haciendo el encuentro y para ver qué se siente, y te quedas con un montón de energía. Muchas veces te quedas en el viaje, como lo menciona muchas veces Lorena, te quedas anclado por allá en el alto astral con una idea distorsionada de lo que nosotros tenemos acá en el planeta Tierra, o te quedas anclado o conectado al bajo astral porque viste tu sombra y viste un montón de cosas que realmente tu psique no estaba preparada para ver, o optas por el escape espiritual, que siento yo que es el estado de las personas que consumen, por ejemplo, marihuana de manera recreativa, que la consumen diariamente o que la consumen de manera como muy regular, porque ya pues lo hacen simplemente como un tipo de escapismo espiritual, lo hacen como buscando escapar de sí mismos, de sus emociones, de sus tristezas, de sus dolores, buscando escapar de aquello que no han podido
como organizar o dirigir en su vida. Intentan huir de de todo ese muro de cosas que tienen, que saben que deben hacer y no han querido hacer, porque quieren estar entregados a la idea de que no se necesita, no se requiere, no sé, como vivir muy como fluyendo y fluyendo y fluyendo, y como nunca tomando una decisión, o nunca siendo disciplinados, o nunca siendo organizados. Entonces están como las diferentes caras de las consecuencias, digamos, no tan positivas que tiene el consumo de este tipo de plantas. Así que pues el objetivo del capítulo de hoy nuevamente era, primero, no demorarme tanto, pero es que de verdad que este tipo de temas no dan para que tú los hagas en 20 minutos. El segundo objetivo era compartir con ustedes esta experiencia que tuve yo, pues de lo poquito que pude haber visto, ¿no? Pues de lo como de lo sencillo, como de lo como sí, como de lo poquito que pude haber experimentado cuando me acerqué a la marihuana, y de lo que me sucedió cuando decidí buscar un encuentro con la planta. Yo creo que tristemente, como lo dije en otro tipo de contenido que yo creé, desafortunadamente yo creo, por ejemplo, aquí que podemos reconocer cómo es la caída de la conciencia de la energía femenina. Para mí esa es la representación de la caída, una de las representaciones de la caída de la conciencia de la energía femenina, caída de conciencia de la energía femenina. Y es porque este saber que es ancestral, el cual han habido personas que por décadas, por siglos, se han dedicado a desenmarañar sus misterios, que se han dedicado su vida a estudiarla, a conocerse, estando en el trance, a entender qué tipo de viajes se tienen, por dónde se pueden abrir qué puertas espirituales, cómo cerrarlas, comprender simbólicamente lo que la planta te muestra, o sea, hacer un acompañamiento espiritual. Todo este saber que se ha construido de linaje en linaje, o sea, de tradición en tradición. La mayoría de las personas han creído que simplemente todos tenemos la capacidad y el derecho de reproducirlo y replicarlo a diestra y siniestra. Y esta es la sensación y la obsesión que tiene la caída de la conciencia femenina, que es dejarse fluir siempre y decir: aquí todos somos libres, todos podemos elegir, todos tenemos el derecho a ser. ¿Por qué se tiene que sectorizar o privatizar el conocimiento? ¿Sí? ¿Por qué me van a excluir a mí? Cuando en el fondo lo que sienten en realidad es envidia, y es envidia porque no nacieron en una tribu, porque no tienen el conocimiento, porque no tuvieron el estudio, porque no tienen la disciplina y lo quieren eso. Entonces lo que están haciendo es minimizar eso, hacerlo menos, quitarlo del camino, decir, o sea, sí, pues usted lo estudió todo lo que quiera, pero es que el saber está ahí, el saber es de todos y la planta es de todos, y cómo me lo van a prohibir, y si él puede, yo también puedo. Y entonces está esa energía de irrespeto, para mi forma de ver, con respecto a las personas que ancestralmente lo han trabajado. Y también siento que es una sed de querer, no sé, como de profanarlo todo, o sea, como no guardar respeto ni siquiera por aquello que nos están diciendo las mismas tribus, que es un saber ancestral que no se debe distribuir como se distribuye. Para mí esta es una representación clara y contundente. Me imagino que tiene muchísimos más matices y tiene muchísimas más representaciones simbólicas espiritualmente de lo que demostraría una caída de conciencia, pero para mí tiene una relación directa de cómo esta energía femenina se vuelve caótica, porque es que la idea de que a ti te siembra el hecho de que el otro no tiene, el otro, al decir que lo ha estudiado y que ese es un saber que solo ellos tienen, a ti te hace sentir que te están excluyendo, a ti te hace sentir que tú no eres digno, a ti te hace sentir que tú no eres igual a ellos. Y como nos vivimos peleando por la igualdad, entonces no, yo sí soy igual, yo también tengo derecho, yo también puedo, si usted puede, yo puedo. Y esa energía de caos, esa energía de
de irrespeto, de simplemente todos fluimos y aquí todo se aprende por el sentir y yo no necesito estudiar esto y yo no es necesario haber nacido en una tribu, no es necesario tener este aprendizaje de linaje, lleva a que las personas tengan encuentros con la planta de manera irresponsable, lleva a personas que terminan abriendo portales energéticos y terminan siendo perseguidos por espíritus, terminan siendo perseguidos por sus propios demonios y a tener una serie de sufrimiento espiritual y psicológico debido a que no supieron encontrar y tener el discernimiento de elegir un buen lugar. Esa energía, esa idea que parece tan pequeñita, arrastró a este proceso en el que ahora nos encontramos, y es que las plantas ya no están prestando el servicio que estaban prestando porque el conocimiento se prostituyó, se irrespetó a tal punto que las plantas dijeron, no, ahora no, ahora va a ser como lo dijo Ra. Y miren que Ra habló en 1981 y Ra lo que dice es, lo mejor es que con tus propios instrumentos, consciente de ti mismo, completamente sobrio, aunque así no diga Ra, o sea, Ra no dice sobrio, pero así yo lo entendí, o sea, completamente sobrio, usted va a intentar conectarse, usted va a intentar hacer este trabajo energético en usted. Y claro, es muy difícil. Yo lo pensaba, yo decía, yo hubiese querido haber estado en el momento en el que las plantas todavía estaban prestando ese servicio y me hubiese encantado tener un espacio y una comunidad indígena o menos un taita que me pudiese acompañar. Yo la verdad decía que embarrada que se haya cerrado el portal y como que ya esa ventanita en la que todos pudimos pasar y despertar y conectarnos con la energía del creador único infinito de una manera tan consciente, pues que se haya cerrado. Ahora me toca trabajar. Ya no me queda de otra más que estudiar y trabajar en mí. Y pues obviamente no es sencillo decirlo y asimilarlo. Pero la realidad es que si yo no quiero poner en riesgo mi psique, no quiero quebrarlo, no quiero abrir portales a cosas que yo no pueda manejar, es preferible que lo haga de esta manera y que respete lo que las plantas han manifestado y que respete el hecho de que yo no puedo profanar el conocimiento apoyando a personas que lo han profanado solamente para lucrarse, porque es que esa es la realidad, porque es que si esas personas fueran chamanes o taitas de verdad, sabrían que se tienen que detener, que tienen que parar, que tienen que dejar de ofrecer la planta. Miren, y eso pasó hace creo que un año, si no estoy mal, y hoy por hoy revisé la página de esa persona y sigue ofreciendo encuentros con la planta cada 8 días durante todo el año. Y son grupos más o menos de 30 personas, son como, creo que vale como 80,000 pesos el encuentro, que más o menos al cambio, eso creo que son como $40, en dólares es. Y puede que sea poco, pero hagan ustedes la cuenta de 30 personas cada fin de semana durante un mes. ¿Cuánto dinero recogen? Pero es solamente por lucrarse económicamente. Y están disfrazando el propósito de querer ayudar a las personas y de que están dando un espacio energético y un espacio de despertar. Disfrazan todo su objetivo lucrativo y económico con ese pretexto. Por eso también, como se los he mencionado, bueno, no sé si los he mencionado, pero creo que sí, es tan importante que uno construya su propia brújula interna, que ejercite su discernimiento, porque si no, terminamos todos en el garaje de la casa de algún vecino que le haya dado por plantar la planta y distribuirla. Algunos corrimos con suerte y yo siento que tuve la suerte pues de pronto de consumir el brownie en una época en la que la ventanita de pronto no se había cerrado, y quizás también pues que nunca he tenido la intención de consumir la planta de manera recreativa. Casi siempre lo que hacía, por ejemplo, cuando consumía las galletas era pedirle a la planta que me ayudara con algún tipo de espasmo muscular o con algún tipo de dolor que yo tenía en la espalda, porque en ese entonces ya yo había empezado mis clases de baile
y como bailarina tenía como muchas contracturas musculares. No me cuidaba muy bien, que digamos. Entonces, digamos, en la planta me ayudaba con eso. Cuando yo consumía, por ejemplo, galletas de marihuana, me relajaba bastante. Yo sentía como cuando yo me comía la galletica que preparábamos acá y la planta entraba en mi cuerpo y yo sentía calor, un calor súper fuerte en la zona en la que yo estaba tensa o dolorida, y luego sentía como el calor se extendía y era como si entrara y me estirara el músculo o me estirara el tendón. O sea, era un calor así fuerte, y yo lo sentía así como por toda la estructura del músculo del tendón, como si se extendiera por todo el lado para aliviar la tensión o el dolor, y me ayudaba bastante. Pero nunca lo consumí solamente con el objetivo de como de vivir constantemente un viaje o de estar constantemente en el viaje. No era ese mi propósito, nunca lo fue, y no, pues tampoco me acerqué a la planta de esa manera. Así que esta experiencia pues tenía el objetivo de hacer como también un tipo de denuncia social, un tipo de alerta social, que estemos también claros y entendamos que este tipo de encuentros no deberían ser tomados a la ligera y no deberían estar siendo distribuidos por cualquier persona. Ustedes tienen el derecho de saberlo y los demás tienen el derecho de recibir la información. Pues yo les recomendaría que ya no lo hicieran. Ya se pasó el tiempo, ya la planta, digamos que está pidiendo como un descanso, o así al menos lo manifiestan algunos facilitadores de medicina holística. Ahora nos queda el trabajo personal, y yo lo que les recomiendo es no hagan este tipo de encuentros, o bueno, si están interesados en hacerlos, entonces hagan un trabajo arduo y duro, pesado, de una buena investigación. Averigüen bien quién precede la ceremonia, de dónde viene, si es una tribu de linaje. Son demasiadas variables a las que uno se arriesga al tomar ayahuasca por ahí en cualquier parque de diversiones, porque realmente cualquiera se puede parar ahí disfrazado y decirte: no, sí, yo vengo de la tribu tal. Y si no, y si tú le estás dejando la salud espiritual en manos de, no sé, de cualquiera que vino y se colocó un sombrero de plumas haciéndose pasar por un indígena, solo por el mero hecho de reconocer que nosotros no tenemos el conocimiento para identificarlos y que no sabemos cómo se hace, solo por ese hecho uno ya debería apartarse de la idea de hacer este encuentro y dejar de apoyar el turismo de las plantas medicinales, porque no se deberían distribuir como se distribuyen ahora. Que cualquiera se pare y diga: yo también lo puedo hacer, porque no es así. Así que bueno, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Espero que les guste el capítulo de hoy, el capítulo que les comparto. Les mando mucha luz, mucho amor. Les agradezco muchísimo que me escuchen. Y nada, nos estamos viendo.